¿Alguna vez has sentido temor de expresar tu opinión sobre algún tema controvertido? ¿Te da miedo que tu familia o tus amistades se ofendan y te descalifiquen o incluso te agredan? ¿Crees que las redes sociales van a censurarte o a sancionarte si publicas eso que estás pensando? Acompáñanos, hoy vamos a platicar acerca de la libertad de expresión y la cultura de la cancelación. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Y sí, este es un tema muy actual porque la libertad de expresión a veces tiene ahí algunas restricciones exageradas y se ha planteado últimamente que todo es un discurso de odio. Por eso vamos a dar algunas ideas para aprender a distinguir cuándo podemos estar hablando pues de ideas molestas, de expresiones inadecuadas o mensajes que nos parecen poco apropiados de lo que realmente sería un discurso de odio. Primero vamos a hablar de la libertad de expresión. La libertad de expresión, por supuesto, es un derecho que se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por lo tanto, la libertad de expresión pues es parte de nuestra dignidad humana, nos permite realizarnos de manera plena y también nos da seguridad cuando podemos decir lo que realmente estamos pensando. También nos permite entender el mundo que nos rodea cuando podemos intercambiar ideas. Por eso, la libertad de expresión no puede restringirse de manera arbitraria. Debe haber una razón poderosa para poder limitar este derecho, que como todos los demás, pues no es un derecho absoluto, tiene límites, pero debemos ser muy claras, muy claros en qué momento sí podría pues restringirse este derecho, porque incluso se protege bajo este derecho la expresión de mensajes que puedan resultar incómodos o hasta ofensivos o a veces con tono discriminatorio hacia otras personas, pero que entrarían en este marco de la libertad de ideas y de opiniones. Pero, bueno, estas expresiones discriminatorias obviamente tienen que también tratarse y atenderse. Cuando escuchamos por ahí un chiste sexista o un comentario racista, obviamente nos está hablando de que hay una cultura de discriminación, de menosprecio hacia ciertas personas y ciertos grupos que pues debe tratarse a través de la educación, de la reflexión crítica, de la generación de conciencia, pero que no se puede prohibir un mensaje de este estilo simplemente por prohibir, porque entonces ya también sería muy difícil que las personas hablaran o expresaran cualquier idea. Pero el límite que sí debe tener la libertad de expresión es cuando hay un discurso de odio. Para entender qué es un discurso de odio, pues tenemos que hablar de la discriminación también. La protección contra la discriminación se encuentra en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que surja después, ¿no? Por eso se deja ahí abierto, porque la discriminación puede ser muy variable de acuerdo a nuestra época y al lugar. Pero todas estas son categorías protegidas, así se conocen, cuando son características que pueden ser causa de discriminación hacia ciertos grupos. Y decíamos que pues hay que también plantear qué es un discurso de odio. Entendamos que el odio
No puede ser cualquier opinión contraria, discriminatoria u ofensiva. El odio es un estado mental que tiene una emoción muy intensa y muy irracional, es decir, que no se basa en una cuestión reflexiva o cierta o verídica o comprobable, sino que es irracional. Este sentimiento de enemistad, de aborrecer a alguien o a un grupo específico que pertenezca precisamente a una de estas categorías protegidas que mencionamos. Es decir, cuando se dirige a un grupo étnico, a un grupo por su género, a un grupo por el idioma que habla o por su creencia religiosa, en fin. Ese sería un discurso de odio cuando no solamente se ataca a alguien por esta pertenencia a una categoría protegida, sino que además promueve que se ejerza alguna violencia hacia cierto grupo. Hay que tener en cuenta que es muy distinto un discurso de odio a una comunicación inoportuna, poco seria, molesta, como decíamos, un chiste que pueda resultar ofensivo hacia cierto grupo social, o alguna sátira o algún comentario ahí insidioso para generar crítica, o incluso también alguna expresión artística que vaya en contra de alguna religión o algún sistema político, en fin. Todo eso sí entra en la libertad de expresión, pero el discurso de odio es algo diferente. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y enseguida vamos a platicar de algunos criterios con los cuales podemos distinguir un chiste racista que no pasa de ahí a un discurso verdaderamente de odio. El capítulo de hoy... El podcast. Hola, ya me conoces. Soy la Loba Lola y este es el último episodio del podcast en el que me escucharás. La campaña en mi contra, tanto en las redes sociales como en el bosque, es cada vez más agresiva y no creo conveniente seguir transmitiendo. Es algo que me entristece mucho porque este podcast me dejó grandes enseñanzas y muy buenos momentos. Recuerdo con cariño la primera emisión, grabada de forma casera en la computadora de mi papá, con un micrófono que me prestó mi amiga, la hiena Elena. ¿Puede el bosque cambiar de color? Acompáñame y te lo mostraré. Te doy la bienvenida a la primera emisión de Bosque Violeta. Ellas al micrófono. Un espacio para que las hembras chicas y grandes nos cuenten sus experiencias. Pero antes de iniciar, quiero contarte cómo surgió este podcast para que sepas cuál es su propósito. Todo empezó una tarde cuando platicaba con mis amigas y amigos. ¿Qué te pareció el comentario del Chango Diango sobre el partido del fútbol del sábado, su Alfonso? Uy, muy acertado, Castor Igor. Por eso me gusta escuchar su podcast. Se nota que sabe de fútbol y que revisa muy bien el juego antes de dar su opinión. Y además es muy divertido. ¿A ti qué te parece, Ardilla María? ¡Ay, no! Yo no escucho podcasts deportivos, Castorcito. Solo hago el de recetas que pone mi mamá. Dice que la gallina Gina da buenas recetas. Ese debe estar bien aburrido, María. Mejor escucha el podcast de moda de Gacela y Cela. Así hasta podrás mejorar tu imagen. Ay, Jenna Elena, la ardillita no necesita mejorar su imagen. Oigan, ¿y alguien escuchó el último episodio de terror del podcast de Relatos del Lado Oscuro? No me digas que lo escuchas, Osito. Por eso tienes pesadillas. No lo escuché. Por eso quería que alguien me contara de qué trató. Así me da menos miedo. Bueno, no. Quiero decir que así no me desvelo, pues hay que levantarse temprano para ir a la escuela. Sí, claro, Osito. Yo lo escuché, luego te lo cuento. Cuentos de bandera. Por cierto, ¿ya se fijaron que hay podcasts sobre muchos temas, pero que en pocos de ellos hablan las cachorras? Bueno, sí hay podcasts conducidos por hembras, Lobita. No te olvides de los de recetas de cocina y los de belleza. Exacto, Jenna Elena. Pero sería muy interesante escuchar las historias de otras habitantes de nuestro bosque.
Las cachorras podemos hablar de muchos otros temas que no tienen que ver con la cocina o con el espejo. Uy, además tenemos problemas que solo nosotras compartimos, como no poder circular tranquilas por el bosque sin que nos acosen en los caminos o en el transporte público. Es verdad, eso no suele pasarnos a nosotros. Y también tenemos preocupaciones similares, como que nos consideren menos capaces para algunas actividades solo por ser hembras. Pues tú puedes hacer un podcast así, Lobita. A muchas de nosotras nos gustaría escucharlo y participar. Eso estaría genial, solo que tengo que resolver algunas cuestiones técnicas. Dile a tu papi que te preste su compu y yo tengo un micrófono que te puede servir. Gracias, bien, Elena. Uy, ¿y qué nombre le vas a poner a tu podcast, Lola? Pues alguno con el que se note que seremos las cachorras quienes hablaremos. Recuerda que el violeta es el color que se usa para promover nuestros derechos. Tal vez puedas mencionarlo. Buena idea, Elena. En este podcast, el bosque se verá a través de los intereses y las necesidades de las hembras. Así que se llamará Bosque Violeta. Uy, suena súper bien, Lola. Y puedes subirlo a Bosquefy para que tengas más audiencia. Cuando le platiqué a mi mamá y mi papá acerca de la idea de hacer un podcast, les pareció interesante. Mi papá bromeó diciendo que el podcast era el descubrimiento de la radio por parte de los animales de esta generación. Mi mamá dijo que la diferencia es que ahora casi cualquier animalito del bosque puede tener su propio canal de comunicación, pero que de todos modos, el micrófono implica una gran responsabilidad. Por eso me recomendó que me fijara muy bien en los mensajes que iba a transmitir. Lo cierto es que en poco tiempo, Bosque Violeta se volvió muy popular y las invitadas hacían fila por participar, pues tenían mucho que decir. Las golondrinas migrantes me platicaron las dificultades que enfrentaban al cruzar nuestro bosque con sus polluelos, sin trabajo, sin escuelas ni medicinas y rodeadas de animales amenazantes. También recuerdo cuando entrevisté a la colibrí Amelie. Oh, sí, Lobita. Me diagnosticaron el síndrome de Asperger hace poco. Pero fui afortunada, pues es más difícil detectarlo en las hembras, ya que nos esforzamos más que los machos para embonar y relacionarnos, y somos menos violentas que ellos cuando tenemos miedo o ansiedad. Las hembras Asperger pasamos desapercibidas los primeros años de la vida. Y eso impide que se les brinde la atención debida y que se entienda su comportamiento. Oh, así es. También piensan que solo somos tímidas, pero no saben lo difícil que es para nosotras interpretar las expresiones de los otros animales o estar en lugares muy ruidosos. Pero ahora me gustaría seguirte platicando acerca de las bugambilias. Claro, tu tema favorito, Amelie. Adelante. Ahí me di cuenta de que incluso para atender el autismo se requería tomar en cuenta las características diferentes de las hembras. En otro episodio, la conejita Adelita me narró los problemas que tenía al ser integrante de una familia numerosa y de cómo logró convencer a su papá de que la dejara seguir estudiando en lugar de que la obligara a quedarse en casa para atender a sus hermanos. Ese fue un capítulo triste. Pero también compartí historias de superación, como cuando la mamá de la ardilla María vino a contarme su historia y de paso me trajo un panqué de nuez. Uy, como te decía, Lobita, para mí fue muy difícil salir adelante criando sola a María. Tuve que enfrentar muchas críticas y trabajar mucho, pero todo cambió después de que fui cajera en Bosque Mart, donde pasaba muchas horas de pie y sin descanso, y además me pagaban muy poco. A pesar de que cobraban muy caro los productos. Y fue entonces cuando recordé que yo era muy buena para preparar comida. Pensé que podía ser mi propia jefa. Y entonces renuncié y puse mi propio negocio de dulces y botanas. El cacahuate sonriente. Y me fue requete bien con eso. Y no quiero ser abusiva, mijita, pero me gustaría anunciar que los postres de temporada que tengo están en promoción este mes.
Por supuesto, señora Ardilla, la escuchamos. Todo iba bien con el podcast. Incluso una vez pude entrevistar vía telefónica a la famosa Cotorrita Rita. Te felicito, Lobita. Lo estás haciendo muy bien. Las hembras en los medios de comunicación tenemos que trabajar el doble para que se reconozca nuestro trabajo. A veces piensan que basta con tener un bello plumaje para conducir un programa. Pero eso no es lo importante, sino la preparación, la inteligencia y la dedicación. A mí me costó muchos años de trabajo llegar a conducir mi propio programa de noticias. Pero las cosas empezaron a ir mal después del episodio que titulé como Ranitas y Resortes. En él, las ranitas Anita y Lupita me contaron de los problemas que tenían como deportistas para entrenar. Trip, siempre se da preferencia a los machos, Trip. Ellos son los que ocupan la mayor parte del gimnasio. Así que nosotras no podemos practicar nuestros saltos en un lugar apropiado, Trip. Además, es a ellos a quienes les dan los uniformes y los materiales para entrenar, pues dicen que tienen más público, Trip. Anita tiene razón, pero ¿cómo podemos tener más público si no nos dan espacio para presentarnos, Pepe? Y por si fuera poco, ahora tenemos otro reto que vencer, pues en las competencias de saltos no solo participamos las ranas, Pepe, ahora también compiten los lagartos. Pero los lagartos no saltan, ranita Lupita. Pepe, ahora saltan, Pepe, porque se ponen resortes en las patas, Pepe, y como de por sí son más grandes y musculosos que nosotras, saltan mucho más alto, Pepe, y más lejos, Pepe. Así se llevan todas las medallas, Pepe. Veré, como verás, no tenemos posibilidad de ganar por mucho que entrenemos. Veré. Eso no es juego limpio. Deberían participar en igualdad de condiciones. Debería haber competencias distintas. Una para quienes solo usan las ancas para saltar y otra para quienes se ponen resortes en sus propias patas para saltar más alto. Cuentos de Bandera Blanca. Y ese fue el comentario por el que los lagartos saltarines empezaron a decir que mi podcast promueve un discurso de odio. Aun cuando yo nunca ofendí ni discriminé a los lagartos. A mí me empezaron a llamar lagartofóbica y lanzaron una campaña en redes sociales para cancelar mi programa. Me denunciaron en Bosquefy para que bajaran de internet mi podcast. Me han insultado, le han pedido a sus seguidores que si me ven por el bosque me agredan, e incluso algún lagarto descubrió dónde está mi madriguera y vino a dibujar cosas feas en mi puerta. Mi familia está preocupada y prefiere que no siga con el podcast. De cualquier manera es difícil continuar, pues mis invitadas ya no quieren ser entrevistadas por miedo a que las llamen también lagartofóbicas. Y yo las entiendo. Es difícil soportar tanta agresión. Así que con este episodio, Bosque Violeta se despide. Ellas ya no estarán al micrófono porque... Detendré la grabación. Alguien toca. Bueno, de todas maneras quizá ni siquiera valga la pena subir el episodio de despedida. ¿Quién es? Nosotros, Lobita, Igor y Alfonso. No voy a abrir, váyanse. No tienen que venir hasta mi madriguera para agredirme. Ay, pero ¿qué dices, Lobita? No venimos a agredirte, sino a saber si estás bien, pues no llegaste al agua a patinar con nosotros. Abre, por favor. Hola, amigos. Pensé que ustedes también creían que yo era una intolerante. Claro que no. ¿Qué no han visto que los lagartos quieren cancelar mi podcast por discurso de odio? Y yo no odio ni a los resortes ni a los lagartos. Solo pedí una competencia justa, pues las hembras enfrentamos más obstáculos en la familia, la escuela, el trabajo y la calle. No es justo que ahora también en el deporte haya más dificultades. Y tienes razón, Lobita. Nosotros te conocemos y sabemos perfectamente que sueles estar del lado de quien lo necesita. Cuando los animales más grandes no nos dejaban ocupar el patio de la escuela, tú organizaste una manifestación pacífica para exigir que nos turnáramos en ese espacio para jugar. Y aquella vez que fuiste presidenta de la mesa directiva escolar, tomaste en cuenta las peticiones de todas y todos. Pues sí, pero
pero ahora me llaman lagartofóbica. Y ya no importa lo que haga o lo que diga, estoy cancelada, funada o como se diga. Pero no es discurso de odio lo que dijiste, Lola. Tú no agrediste a los lagartos, ni promoviste que otros animales los agredieran. Pero ellos sí lo hicieron conmigo. ¿No han visto eso que ponen? Bosque Violeta, el podcast que violenta. Son mentiras, Lobita. No hagas caso de eso. Tu podcast es importante y es necesario para las hembras del bosque. Aún tienes que contar la historia de la osa rosa, a quien salvamos de los golpes de su papá, ¿te acuerdas? Claro, Osito. Rosita sufrió mucho maltrato solo por ser cachorra, pues su papá quería un hijo y no una hija. La ardilla María también quiere contar cómo es su día habitual para una cachorra en el bosque. No todos saben del acoso que sufren ustedes cuando salen de sus casas. Vamos, Lobita, no te rindas. Sigue con tu podcast. Aunque quisiera seguir, me han denunciado tanto en Bosquefy que en cualquier momento cerrarán mi canal. Pero algo podemos hacer, Lobita. Uy, ya sé, habla con la cotorrita Rita. Ella es una comunicadora importante y puede apoyarte públicamente. Tienes razón, Osito. Estaba tan triste que no lo pensé antes. Voy a enviarle un mensaje. ¿Puede el bosque cambiar de color? Acompáñame y te lo mostraré. Bienvenida a esta emisión de Bosque Violeta. Ella es al micrófono. Hoy tenemos de invitada especial a la cotorrita Rita. Estuvo excelente tu podcast, Lobita. Hoy es cierto, con lo que dijo la cotorrita Rita quedó claro que la libertad de expresión no puede limitarse, a menos que estés discriminando, agrediendo o promoviendo la violencia hacia algún animal o especie en particular. Claro, Osito. En cambio, todas las ideas pueden debatirse y cada quien puede expresar su punto de vista sobre lo que pasa en nuestro bosque. Precisamente por eso puede haber podcast de crítica deportiva. Si no, pues nadie podría opinar de los partidos de fútbol. ¡Ay, por eso hay programas para todos los gustos! A nadie se le puede obligar a escuchar uno de moda. O uno de recetas. O uno de terror, ¿verdad, Osito? Y en Bosque Violeta podemos hablar acerca de lo que para nosotras es importante para poder dedicarnos a lo que nos gusta en igualdad de circunstancias y libres de violencia. Por eso sostengo que los lagartos tienen derecho a usar los resortes que quieran, pero no pueden competir con ellos porque llevarían ventaja sobre las ranas. Bien dicho, Lobita. Oye, ¿cuándo me invitas a tu programa? Me gustaría platicar de las cachorras que queremos ser empresarias cuando seamos mayores. Pues pongamos fecha, Jen Elena. Esa será una gran entrevista. ¡Uy! Todas las personas son libres de expresar sus opiniones. Pues en una sociedad democrática, inclusiva y diversa, pueden debatirse todas las ideas sin miedo a recibir castigos o censura. En las únicas razones para limitar la libertad de expresión son la paz y el respeto a los derechos de otras personas. Recuerda que el discurso de odio son las expresiones ofensivas sobre determinadas personas o grupos sociales, basadas en sus características, o sea, como el origen, la religión, nacionalidad, el género, la creencia, opiniones, entre otras. Y por supuesto, también es discurso de odio promover o defender la violencia hacia otras personas. Cuentos de Bandera Blanca continuará si tú eres libre para debatir ideas y defender tus derechos sin discriminar ni agredir a nadie. Esperamos que te haya gustado nuestro capítulo de hoy y bueno, decíamos que hay algunos parámetros para distinguir cuando una comunicación deja de ser simplemente molesta u ofensiva para convertirse ya propiamente en un discurso de odio. En el 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos planteó un plan de acción conocido como el Plan de Acción de Rabat
para aclarar algunos términos y poder proteger la libertad de expresión y no caer en un discurso de odio. Lo que plantea este plan de acción es unos criterios o parámetros para poder distinguir entre un mensaje que puede ser molesto o hasta discriminatorio de un mensaje que puede ser ya un discurso de odio. Un primer parámetro a tomar en cuenta es el contexto. Hay que valorar si en el momento y en el lugar donde se emite un discurso hay ya de por sí actos en contra de ese grupo del cual se está hablando, si hay o no una ley que proteja a este grupo, si tiene la oportunidad de tener representación política, si puede ser escuchado a través de otros medios, si hay también otros mensajes que promuevan una imagen más positiva de este grupo del cual se está hablando, pues todos estos elementos nos permiten valorar si ese contexto puede ser agravante o no y poder catalogar ese discurso como un discurso de odio si es que el contexto además es también discriminatorio y violento hacia ese grupo al cual se está criticando o del cual se está hablando. Otro elemento a tomar en cuenta es quién emite el mensaje, ¿no? ¿Quién es el mensajero o la oradora, el orador? ¿Qué posición tiene? Si es un líder de opinión, obviamente puede tener un poder más fuerte sobre la gente que le esté escuchando. También depende de si tiene la capacidad de ejercer pues alguna represión o un castigo hacia las personas que le están escuchando y si no le hacen caso a lo que está diciendo. Por eso puede ser un agravante para que sea un discurso de odio que el mensaje lo emita, decíamos, un líder religioso, político, una profesora o profesor, alguien que tiene influencia sobre cierto grupo social. Un tercer elemento es la intención. Es decir, se puede detectar cuál es la intención de emitir una opinión o expresar algún juicio de valor, cuando la intención obviamente es defender que se maltrate a ese grupo o se le discrimine o promover que se le violente, pues obviamente es una intención que tiene detrás odio y ese sí podría ser un discurso de odio. La intención también tiene que ver con que exista una relación triangular. Es decir, si una persona ofende a otra, pues eso no es un discurso de odio, eso puede entrar en otra categoría, pero el discurso de odio requiere que haya un tercero o una tercera parte, un público o un grupo de personas a las cuales se incita a que cometa violencia en contra de otra persona o de otro grupo social. La intención tiene que ver con incitar precisamente a la violencia contra una categoría protegida y con el conocimiento de que al decir algo puede ocasionar que la gente pues tenga también odio hacia ciertos grupos sociales. Por ejemplo, si se habla en algún mensaje sobre la problemática de los grupos migrantes, cómo sufren durante su migración, cuáles son los problemas que pueden generar en el lugar a donde van y qué problemas sufren ellos cuando están en tránsito. Cuando se hace una reflexión sobre todo el contexto y se valora todos los puntos de vista, tanto del migrante como de la nación a la cual llegan, pues es un mensaje más completo, pero la intención de discriminar al migrante es cuando se habla en contra de ese grupo, de esa persona, y se incita al odio. Enviar un mensaje negativo de cierto grupo, pues puede ocasionar que el resto de la población rechace o agreda a personas migrantes que llegan a su país. Así que la intención, pues también es un elemento muy importante a considerar. El cuarto elemento sería el contenido y la forma de este mensaje para ver qué tan nocivo puede ser, qué tan provocador o qué tan directo puede ser en contra de cierta persona o cierto grupo social. Si no se presentan los argumentos a favor o en contra, si nada más se lanza una información o una opinión o juicio de valor en contra
pero no se plantea el argumento a favor, pues también puede caer en un discurso de odio. Aquí, como decíamos, hay una barrera muy tenue, hay un límite muy difícil que todavía está mucho en discusión y depende de muchos elementos en el entorno. Pero, por ejemplo, el arte, las obras artísticas, o cuando se habla y se discuten temas de interés público, o cuando se hace un debate académico, una investigación científica, o cada quien da un juicio de valor, pues es difícil catalogar si es libertad de expresión o discurso de odio. La verdad es que sí es muy difícil, pero creo que si vamos teniendo en cuenta todos estos elementos, podemos dilucidarlo de alguna manera. Un quinto elemento a considerar es la extensión del discurso, es decir, su alcance. ¿Qué tan público es si se discute en un salón de clases nada más o se emite en un medio de comunicación que tiene una gran audiencia? Si el mensaje se sigue viendo o está disponible para verse en cualquier momento, si solo fue una emisión que se transmitió por única ocasión. También de la extensión del discurso depende qué tanto puede insertarse en la categoría de discurso de odio. Y por último, el sexto criterio es la probabilidad de que ese discurso incite a la violencia, a una acción real en contra de un colectivo o de una persona. Cuando sabemos que el mensaje puede tener repercusiones reales, pues obviamente entra en un discurso de odio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pues también llevó a cabo varios talleres de expertos sobre esta prohibición de la incitación al odio, ya sea nacional, racial o religioso en el 2013, y plantea que la libertad de expresión pues implica poder hacer una revisión crítica, hacer un debate abierto sobre temas de interés público, el poder debatir incluso los sistemas de creencias, incluyendo las religiosas, siempre que no se incite a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia hacia ciertas personas o grupos que pertenezcan a estas categorías. Es decir, se trata de dar voz a todas las distintas formas de pensar de una sociedad. Por eso la ONU siempre defiende el respeto a la libertad de expresión como norma y la restricción debe ser solamente una excepción cuando ocurra o pueda ocurrir un daño a través de un discurso que se cataloga entonces como un discurso de odio. En 2021, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de junio como el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, es decir, para educar en la tolerancia, en el debate, en el intercambio de ideas y no caer en este discurso que pueda promover la violencia, el rechazo y la discriminación hacia ciertos grupos. Vamos a escuchar ahora nuestra sección ecológica de colores, que nos trae también un dato muy interesante acerca de la humanidad y cómo la naturaleza tiene que ver con nuestro desarrollo. Enseguida regresamos. ¡Despierta! Tú tienes la decisión. ¿Quieres ver nuestro planeta en blanco y negro o prefieres verlo de colores? El planeta. Es de colores. ¿De colores? El planeta. Oye, Osito, vamos a jugar a que éramos espeleólogos. ¿Que éramos qué? Espeleólogos, los que estudian las cavernas. Vamos a explorar una. No, Lobita, puede ser peligroso. Ay, Osito, ¿otra vez tienes miedo? No, no es eso, Lola. Es que adentro de las grutas no se ve y podemos tropezarnos o despertar a los murciélagos que viven ahí. Anda, vamos, y nos quedamos solo en la entrada de la caverna. Está bien, Lobita. Ya llegamos. ¿Sabías que hace mucho la gente vivía dentro de las cavernas como esta, Osito? Por eso se han encontrado pinturas en las paredes. Sí, Lobita, yo he escuchado que en las grutas las personas de antes hacían ceremonias para sus dioses.
Las cavernas les parecían un lugar sagrado y algunos pensaban que el sol y la luna habían nacido en una caverna y que toda la gente había salido de otra. Además, las cavernas eran importantes porque les servían para protegerse del sol o de la lluvia. Ahí encendían sus fogatas para calentarse y poder ver. Pero después las personas aprendieron a construir casas y dejaron de vivir en las cavernas. Pero siguieron venerando a las cavernas porque creían que de ellas nacía el agua. Eso es cierto, Lobita. Imagínate si se secaran los ríos. Solamente se podría sacar agua de debajo de la tierra. ¿Y cómo, Alfonso? Pues a través de las cavernas. Debajo de ellas hay agua. Por eso son frías y húmedas. Entonces también es importante conservar las cavernas, Osito. Claro, Lobita, pero mejor nos salimos para no despertar a los murciélagos. Pues la libertad de expresión es un derecho muy importante que proteger y actualmente vivimos en esta cultura de la cancelación, donde pues sí estamos muy alertas de cualquier injusticia y la denunciamos inmediatamente, pero también hemos caído en que al denunciar la injusticia estamos cayendo en la injusticia. Hay ataque a quien piense diferente simplemente porque es diferente. Hay un linchamiento público sin tener pues un juicio previo de la persona, su derecho a réplica, que pueda expresar claramente o con mayor profundidad cuál fue la intención de su mensaje para poder determinar si realmente era un discurso de odio o no. Y pues hay muchos niveles de cancelación. En un inicio se puede retirar el apoyo hacia cierto comunicador o comunicadora, se le puede dejar de seguir, de ver, pero luego ya va aumentando esta cancelación cuando hay denuncias de su canal, de sus mensajes, de su medio de comunicación, cuando hay protestas físicas o cuando incluso ya se le persigue y se le agrede de manera personal. Hemos sido testigas de cómo se prohíben libros que analizan ideas, que debaten ideas. Como decíamos, la ONU plantea que se pueden criticar sistemas de creencias, incluso religiosas. Y pues se han impedido que se publiquen ciertos libros, se boicotean las presentaciones, se promueve el ciberacoso, todos y todas contra determinado líder de opinión, contra un artista, contra una escritora. Incluso se ha pedido que se reescriban obras literarias. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años se pedía que se volvieran a escribir los cuentos de Roald Dahl porque se consideraban ofensivos y discriminatorios, o los de los hermanos Grimm. Y pues esto en realidad es no tener en cuenta el contexto y el valor histórico y educativo de cada una de las obras. Obviamente, si analizamos una obra artística de hace 100 años o 200 años, pues nos van a parecer muy violentas o muy discriminatorias o muy sexistas, y no por eso las tenemos que reescribir, no todo tiene que ser políticamente correcto. Nos sirven de manera educativa para analizar qué ocurría en otras épocas, cómo no se reconocían algunos derechos, qué es lo que se pensaba, y para generar conciencia, para no repetirlo. Pero no podemos simplemente borrar la historia de la humanidad cuando había esclavitud, cuando había sexismo y racismo, como si nunca hubiera existido, y entonces perdemos esta memoria histórica que nos hace ser más conscientes y aprender más. Yo les recomiendo los libros de James Finn Garner, que es un escritor muy divertido que ha reescrito precisamente los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, de Perrault, de varios autores clásicos de cuentos infantiles, entre comillas. Los ha reescrito de una manera políticamente correcta y son divertidísimos porque se imaginan ¿cómo sería la Bella Durmiente en la actualidad? Para empezar, no podríamos llamarla así. James Finn Garner propone que se llamara la persona de belleza superior a la media, por ejemplo. Son divertidos sus cuentos porque hacen esta crítica, ¿no? De que ahora todo tiene que ser políticamente correcto y pues claro que destruimos el cuento original e inventamos otra historia muy diferente que, claro, nos gustaría que así fuera, que no hubiera discriminación, no hubiera violencia, pero decíamos, negar el pasado es no aprender de él.
Entonces, esta cultura de la cancelación, pues está negando el valor histórico, el valor que han tenido otros pensamientos y que nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora. Las consecuencias de una cultura de cancelación, pues es que hay miedo a expresarse, se coarta la libertad de pensamiento, de expresión, se anula el sentido crítico, la capacidad de argumentar, se impide el pluralismo, se crea un entorno represivo y se fomenta la hipocresía, ¿no? Porque aunque piense diferente, pues me da miedo de decirlo y entonces mejor me guardo mis opiniones reales y vivimos de una manera muy hipócrita y muy superficial. Por el contrario, hay que estar alertas de la injusticia, por supuesto, denunciarla, pero no prohibir el debate de las ideas, promover más bien los cambios y las acciones para que no se discrimine a nadie, para que todas y todos tengan acceso a sus derechos, pero garantizando también la libertad de pensamiento y expresión. Si escuchamos por ahí algún chiste machista, algún comentario homófobo, alguna insinuación por ahí en contra de las personas de determinada categoría protegida contra la discriminación, pues en lugar de prohibir a esa persona, censurarla, funarla, cancelarla, pues lo que debemos hacer es argumentar para que también esa persona entre en razón y pueda también tener contacto con ideas diferentes a la suya y generar este debate público, que las ideas vayan y vengan y podamos fomentar cada vez más la protección en contra de la discriminación y el respeto a todas las personas y todos los grupos sociales, pero no a través de la prohibición, sino a través del diálogo. Esa sería la propuesta que tenemos y que está fundamentada pues en lo que ha planteado la ONU, sobre todo en este plan o en este test de Rabat que les vamos a dejar también aquí debajo de la descripción del video, pues una liga para que ustedes puedan conocer este plan de manera íntegra y puedan también acceder a este test para evaluar cuándo es un discurso de odio y cuándo no. Igualmente les dejamos la liga de un manual muy bueno de artículo 19, un manual sobre el discurso de odio para que ustedes puedan profundizar en este tema si les interesa. Con esto nos despedimos, les agradecemos a las personas que nos escuchan en diversas plataformas de podcast donde está Cuentos de Bandera Blanca. Muchas gracias a quienes nos dejan su like y su comentario aquí en YouTube. Yo soy Tania Sabugal, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,